por el placer que me concede de volver físicamente a esta aula 217 en que compartí tantos esfuerzos con mis antiguos estudiantes, muchos de quienes son ahora mis laureados colegas. Y quisiera agradecerles también por otorgarme el honor de dar comienzo a esta Semana de la Filosofía. Su abigarrado programa, preparado y puesto en marcha en medio de las penurias que vivimos, ponen de manifiesto una vez más la eficacia de la boeciana consolación de la filosofía. Uniéndome a la celebración de los 2400 años del nacimiento de Aristóteles, remozaré con ustedes algunas de sus lecciones sobre el dominio de su ética. ¿Es esta una ética del bien? ¿O es de manera más realista una ética de la acción humana? Es lo que averiguaremos a continuación. Aristóteles entre la ética del bien y la ética de la acción buena. Por inverosímil que parezca, todavía en el siglo XX, una de las cuestiones metaéticas más discutidas ha sido la del dominio de la ética. Fue Edward Moore quien la puso en el centro del debate al publicar en 1903 sus famosos Principia Ética. Después de criticar las concepciones tradicionales, acusándolas de psicologistas o de sociologizantes, establece como tesis fundamental que la ética científica, única ética propiamente dicha, es la investigación de qué es bueno. Por postularla y ponerla en claro, sus Principia Ética constituirían, según su autor, quien parodia el conocido título de una obra de Kant, los prolegómenos de toda ética futura que pueda pretender ser científica. ¿Cuál es la postura de Aristóteles a este respecto? ¿Cuál es, según esta girita, el dominio genérico y específico de la ética? Después del intenso debate que suscitó Moore, considerado por algunos como el refundador de la ética en el siglo XX, no será inútil, y acaso podría ser necesario, retomar la que parece ser la respuesta del fundador de esta disciplina en el siglo IV antes de nuestra era. Primera parte. ¿Es la ética de Aristóteles una ética del bien? Algunos aristotélicos contemporáneos, deseosos tal vez de poner a Aristóteles al día, se han empeñado en demostrar que su ética, al igual que la de Moore y sus seguidores, es una ética del bien. El belga Verbeek, por ejemplo, sostiene que desde la primera página e incluso desde la primera línea de la ética Nicómaco hasta la última, se encuentra una y otra vez la preocupación central de esta girita, a saber, la noción de bien. El italiano De Campanale va incluso más allá, cuando sostiene que Aristóteles fue el primero en mostrar que bueno es la idea central de la ética. No se puede negar que el término agazón, bueno, aparece desde la segunda línea de la ética Nicómaco y que solo en el primer libro de esta obra se repite unas 73 veces. Pero en ninguna de estas incidencias dilucida Aristóteles el significado de este vocablo. Por el contrario, a diferencia de lo que ocurre en su metafísica, se niega a hacerlo. E. Ryan ha mostrado, en efecto, que en el marco de la metafísica, el estagirita intentó decir, aunque de manera vacilante, lo que entendía por agazón. Pero Gautier y Joly muestran con éxito que nunca se ha preocupado por decirnos lo que en moral significa la palabra buena, y que ésta conservó en el marco de sus éticas el sentido extremadamente vago que le daba el sentido común. A este respecto,
nada más ilustrativo que las primeras líneas de la Ética Nicómaca, tan trajinada por los campeones de la moral del bien. Cuando el autor sostiene que toda técnica y toda investigación, al igual que toda acción y elección, parecen tender a algún bien, el sentido de bien se mantiene indefinido y desde luego no apunta al bien en general, sino a algún tipo de bien. Y lo que una línea más adelante parece ser una definición de bueno, estableciendo que bueno parece ser aquello a lo que todas las cosas aspiran, se parece más a una velada cita de la definición eudoxiana de placer, analizada por Aristóteles en Ética Nicómaco 10. Es verdad que esta aparente cita de Eudoxo se repite en Ética Nicómaco 1.6, cuando en esta girita se vuelve al bien que es objeto de nuestra investigación y pregunta ¿qué es? Tipo tan ello. Igual definición de bueno conviene a todas las artes, pero en vez de responder asertivamente, como podría esperarse, lo hace con una interrogación. ¿Es acaso aquello en vista de lo cual se hace todo lo demás? En fin, de las 73 incidencias de Agazón en Ética Nicómaco 1, solo unas 6 de ellas se refieren a un bien propiamente humano. Podemos pues concluir que en la Ética Nicómaco Agazón conserva la indeterminación que tenía en el griego no filosófico y se aplica unas veces a los bienes externos, otras a los puramente corpóreos, otras en fin a los propiamente mentales. Se aplica en particular al bien de cada oficio, pero también al placer y al interés, sobre todo el interés, con una marcada tendencia a identificar a Agazón bueno y Sinfero útil, como ocurre en Ética Nicómaco 10.29 a 22.29. El autor se refiere aquí a la clasificación del bien en moral, Calón, placentero, Geriston y útil, Sinfero. Ahora bien, al referirse al bien útil, no usa Sinfero, como podría esperarse, sino Agazón, de modo que en la lista clasificatoria, lo Agazón útil, es decir, lo Sinfero, aparece como lo opuesto a lo Calón o bien moral. Gautier y Jolive han mostrado que este uso de Agazón en vez de Sinfero no tiene nada de excepcional en la Ética Nicómaca. Por el contrario, en el libro 8.3, al oponer la amistad virtuosa a la meramente útil, no duda en sostener que lo propio de esta última es procurarse un agazón, es decir, un bien cualquiera, útil a quien busca la amistad. Y esto es lo que reprocha al tirano, algunas páginas más adelante, que busque solo su agazón, es decir, solo lo que le es útil, es decir, su propio bien y no el de los ciudadanos. En realidad, en el mundo antiguo no hay nada más clásico que esta asimilación del bien al interés. Grumach ha demostrado que ella es frecuente entre los griegos y los romanos. Los estoicos, por ejemplo, identificaban expresamente Agazón y Sinfero, aunque subrayando que solo la virtud, que es un bien moral, es realmente útil. A ello se debe además una teoría de lo Agazón en sus relaciones con lo Calón. En cuanto al uso de Agazón antes de Aristóteles, Atkins, después de suministrar gran cantidad de datos sobre el tema, concluye que en este período, especialmente en el siglo V, Agazón no era un término moral. ¿Implica todo esto que Aristóteles identifica el bien con el interés y definió el primero por el segundo?
es lo que sostienen Gautier y Joly, afirmando curiosamente que la tesis de A. Pritchard, que A. Pritchard califica de herejía, a saber que para el Estagirita to agazón es lo que conduce a la felicidad, es en realidad una evidencia. Para el Aristóteles de la Ética, Nicómaco escribe: el bien es ordinariamente el interés. No creo que esta interpretación sea sostenible, y aunque por otras razones que las de Austin me opongo tanto a la herejía de Pritchard como a la apostasía de Gautier y Joly. Es en cambio plausible que no se pueda invocar la reiteración del término agazón, bueno, en la ética a Nicómaco para definir la ética de Aristóteles como una ética del bien. Gautier y Joly tienen razón en lo que observan al respecto. Si fuera legítimo fundarse en la frecuencia de agazón en la ética Nicómaco para definir la ética aristotélica, escriben, no habría que definirla como una ética del bien, sino como una ética del interés. Es lo que se sigue de sus tesis ya citadas. Para el Aristóteles de la ética Nicómaco, el bien es ordinariamente el interés. Pero observemos a este respecto que si exceptuamos Ética Nicómaco 1.6, que contiene la crítica del Estagirita contra la forma platónica del bien, el término que emplea para designar el bien moral no es agazón, sino calón. Atkins ha demostrado en efecto que desde el libro 2 hasta el libro 9 de la Ética Nicómaco, las virtudes, que son elementos esenciales de la felicidad, son sin embargo descritas y evaluadas no en términos de eudaimonía, sino de lo que se debe, y de lo calón, bello, noble. La virtud es lo que se hace en vista de lo noble, de lo absolutamente noble. Así pues, entre los diversos agazoi, calón es el bien por excelencia, el bien moral, el bien en vista del cual se buscan todos los demás. Si es el término calón el que designa lo bueno propiamente dicho, ¿no sería plausible seguir los rastros de este término para establecer que efectivamente la ética aristotélica es una ética del bien? No es difícil demostrar que, sea cual fuere el término que lo designe, el concepto al que se refiere, el de absolutamente bueno o el de noble a secas, no es el centro de la ética de Aristóteles. El único lugar en que se ocupa de él ex professo es Ética Nicómaco 1.6, que contiene su famosa crítica a la forma platónica del bien, es decir, al bien universal. Por consiguiente, no para ocuparse de él, sino para descartarlo del dominio de la ética. En otras palabras, para negar contra los miembros de la academia que haya un concepto único y universal de bien. La conclusión de esta crítica, que he analizado en otro lugar, es que no hay el bien, como Platón pretende, sino solo bienes, múltiples especies de bienes, diferentes entre sí y diferentes precisamente en tanto bienes. A quien persista en sostener que la ética platónica es una ética del bien, hay que replicarle que el capítulo 6 del libro 1 de la Ética Nicómaco prohíbe para siempre hacer de la moral de Aristóteles una moral del bien. El bien no existe. ¿Por qué pues el empeño de algunos aristotélicos de la segunda mitad del siglo XX en catalogar la de Aristóteles entre las morales del bien? Gautier y Joly recuerdan acertadamente
que el origen de la expresión moral del bien para referirse a la ética aristotélica parece deberse a una reacción contra la condena kantiana del eudemonismo, una reacción que empezó a comienzos de ese siglo. La palabra eudemonismo, que designa la doctrina según la cual la meta de la acción es la felicidad, fue creada por Kant entre 1797 y 1798 y llegó pronto a designar lo que él llamaba la doctrina de la felicidad individual, la Glückseligkeit. Él mismo replica de seguidas que no se puede hablar de moral de la felicidad, pues esta precisamente no es una moral, y señala la razón fundamental de por qué la Glückseligkeit es el primer error que hay que eliminar para fundamentar la moralidad. Según él, el eudemonismo quiere fundar la moralidad en el principio de la felicidad individual. Ahora bien, continúa, la noción de felicidad individual por sí indeterminada no puede determinarse sino de una manera empírica y por tal razón no puede fundar ninguna ley universal sino solo el egoísmo. Así, como señala Delbos, la condena del eudemonismo por parte de Kant no es más que la expresión directa de su propio racionalismo. Si Kant se niega a hacer de la felicidad el principio de la moralidad, es porque, por un lado, concibe la moral como una metafísica, es decir, como una ciencia racional a priori, y por otro, porque concibe la felicidad como necesariamente empírica, pues no es más que un estado de sentimiento. Como recuerdan Gautier y Joly, la condena kantiana del eudemonismo kantianamente concebido ha encontrado un eco profundo y se puede decir que ha dominado el pensamiento alemán del siglo XIX a nuestros días. Para evitar sus anatemas, buen número de aristotélicos contemporáneos prefieren sostener que la ética de Aristóteles no es una ética eudemonista, sino una ética del bien. Otra razón que ha podido influir en su decisión ha podido ser el deseo de poner la ética aristotélica más a tono con las nuevas tendencias iniciadas por Gilles Moore. Pero, como debería ser obvio, ninguna de esas aspiraciones ni condenas puede sostenerse al margen de los textos. ¿Cuál es el dominio de la ética aristotélica a partir de los mismos? Segunda parte. ¿Cuál es el dominio de la ética aristotélica? La primera aseveración de Aristóteles sobre el dominio de la ética la hace en Ética a Eudemo, en tono negativo. Ni la idea del bien, ni el bien universal es el bien per se que estamos buscando. ¿Cuál es, pues, el dominio en cuestión en forma positiva? En esta girita lo determina primero genéricamente, identificándolo con acción humana buena, eufraxia. Luego específicamente, explicitando la causa de la acción buena, su causa final, que es la felicidad, eudaimonía, su causa eficiente, que es la elección, proairesis, de los medios que a ella conducen, su causa formal, que se identifica con la virtud, arete. La ética aristotélica, una ética de la acción buena. Después de rechazar que el dominio de la ética sea la idea del bien o el bien universal, Aristóteles sostiene que ésta se identifica como el bien como meta de las acciones, es decir, como el bien práctico. Podemos, pues, adoptar como primera definición incompleta
de la ética aristotélica es la fórmula de la ética a Nicómaco. La ética es operitoprancton logos, el discurso sobre las cosas relativas a la acción. Pero en esta girita se apresura a advertir que este es solo un primer esbozo de esa definición y que la teoría en torno a ella no pasa de ser un esquema, typos, aún carente de rigor. Observa además que este dominio, que es compartido por otras ciencias prácticas como la política en sentido estricto y la economía, se hace así patente que la ética de Aristóteles solo es inteligible al interior de la filosofía de la acción. El pasaje más explícito sobre el dominio genérico de la ética es Ética Nicómaco 1.1. En este lugar, el autor opone entre sí la acción, praxis, y la producción, poiesis. Pero aunque esta oposición es necesaria para deslindar los ámbitos de una y otra, no basta para establecer el sentido de praxis, que está lejos de ser un término unívoco en el pensamiento del autor. A veces tiene, en efecto, un sentido tan amplio que parece identificarse con kinesis, movimiento, designando entonces las funciones biológicas, incluidas las genitales. La polisemia de praxis ha llevado a algunos intérpretes a creer que este término solo se aplica a las acciones externas, no a la contemplación, que es la actividad propia de la sabiduría teórica. En Ética Nicómaco 1178b10 siguientes, por ejemplo, la contemplación, único consecutivo de la felicidad de los dioses, no parece ser una acción, pues viene asociada con actividades, contratos, restituciones, etc., que son incompatibles con la divinidad. Pero de Vogel ha demostrado que esta es una interpretación errónea, pues en el mismo capítulo de la política que acabamos de citar, praxis se aplica también a la actividad intelectual e incluso al pensamiento puramente especulativo. Hay pues, según esta girita, praxeis exteriores, inconclusas, que se mantienen al límite de los simples movimientos. Por ejemplo, adelgazar. Quien adelgaza todavía no ha adelgazado. Pero también hay praxeis interiores, que son verdaderas actualidades, energeiai, en el sentido aristotélico del término. Acciones en las que se incluye el fin. Por ejemplo, ver. El que ve ya ha visto. Ahora bien, tanto las acciones exteriores como las interiores se oponen a la producción, poiesis. Léase Ética a Nicómaco 1140a17. Según este pasaje, clásico para las relaciones entre praxis y poiesis, aunque ambas se mueven en el ámbito de lo contingente, es decir, de lo que puede ser o no ser, y ser de otra manera, ni la acción es producción, ni la producción es acción. En efecto, mientras que la producción tiene como fin o resultado algo que le es exterior, por ejemplo, una casa, exterior a la actividad de construir y al constructor, el resultado de la acción se mantiene dentro, no solo de la gente, sino también de sí misma, pues no es otro que su propia perfección, la acción perfecta o eupraxia. Acentuando aún la oposición entre praxis y poiesis, Aristóteles sostiene que el telos o fin de la producción no solo le es exterior, sino que ni siquiera es un telos propiamente dicho, sino solo un medio, prostil, y un medio elegido por un individuo, como ocurre en la construcción de una casa hecha para servir de vivienda.
no así el telos de la acción. Por ejemplo, de un acto de temperancia, que además de ser inmanente al acto y a la gente, es un fin en sentido absoluto, un fin que no es otro que la acción perfecta, componente de la felicidad humana. En este sentido, dice Aristóteles, que la acción perfecta es el fin de la acción y que el deseo que nos mueve a realizarla es el deseo de este fin. Así, por ser genéricamente una ética de la acción, la ética aristotélica es una ética de la acción perfecta, eupraxia, y por ser una ética de la acción perfecta, es una ética de la felicidad, eudaimonía, de la que aquella es parte. Así, la primera especificación de esta ética le viene dada por la causa final de la acción que analizaremos a continuación. 2. La ética aristotélica, una ética del fin último de la acción buena. Después de distinguir los fines inmanentes propios de la acción y los fines extrínsecos característicos de la producción, Aristóteles establece una jerarquía de los primeros y sostiene que los fines de las acciones principales son preferibles a los de las subordinadas, pues estos se persiguen en vista de aquellos. Hay pues dos subclases de fines inmanentes, los que se persiguen solo en vista de sí mismos y los que se buscan en vista de los principales, aunque también puedan perseguirse como fines en sí mismos, como ocurre en la acción de ver y pensar, o en la producción de algunos placeres o en la prosecución de algunos placeres y honores. John Lloyd Ackrell habla a este propósito de grados de la finalidad al interior de los fines de la acción. 3 grados fundamentalmente: el fin simplemente final, teleion, por ejemplo, ver; el finalísimo, teleiotaton, como amar; y el absolutamente final, teleiotapulos, vivir bien, euchen, o bien actuar, eupraten. De esta distinción entre fines inmanentes principales, finalísimos y absolutamente finales, y subordinados, hace Aristóteles la premisa mayor para demostrar la existencia de un fin absolutamente final de las acciones humanas. El texto en que lo hace es el siguiente: así pues, si entre los fines de nuestras acciones existe uno que deseamos en vista de sí mismo, mientras que los otros los deseamos en vista de éste, y si es verdad que no elegimos todo en vista de otra cosa, lo cual nos embarcaría en un proceso al infinito y volvería todo deseo fútil y vano, es evidente que ese fin, el que deseamos solo en vista de sí mismo, sería el bien, tagazón, y el bien supremo, to aristón, de la acción humana. Los intérpretes se preguntan si el autor intenta aquí una demostración en sentido estricto, y si lo hace, ¿qué es lo que intenta demostrar? No han podido ponerse de acuerdo al respecto, dado nuestro propósito, que es el de establecer el dominio específico de la ética aristotélica desde el punto de vista de la causa final de la acción. Nos limitaremos a señalar que el hecho de que las premisas sean introducidas por la conclusión condicional, sí, ei, y que la conclusión esté regida por el verbo en modo optativo, sería, eie, permiten creer que no se trata de una demostración, apodeisis propiamente dicha, sino de una hipótesis plausible. No se trata en todo caso de una demostración metafísica de la existencia de un bien último del hombre, pues Aristóteles no lo concibe, diría Moore, como algo
que existe, pero no es una parte de la naturaleza humana. Una demostración de esta índole fue intentada por Platón al sostener que el fin último de nuestras acciones es el bien universal, en vista del cual debemos perseguir todo lo demás. Demostró además, por la imposibilidad de proceder al infinito, la existencia de un primer amable en vista del cual amamos cuanto amamos. En cuanto al Estagirita, ya desde el protéptico se refiere a este intento metafísico de su maestro, y el texto de Ética Nicómaco que acabamos de citar no es más que un eco de sus doctrinas, pero su intención al evocarlas no es aceptar ni ahondar en su metafísica, sino, como apuntan Gautier y Jolive, ponerle límites. Reiteradamente afirmará el Estagirita que el fin último y el bien con que él se identifica son los de la acción humana, el anthropinon agazón, y que no hay en él ninguna intención de enraizarlos en la finalidad de la naturaleza, ni de suspenderlos de un bien trascendente como la forma del bien. Subrayemos, pues, que para Aristóteles el fin absolutamente último y el bien supremo del hombre se identifica. Debemos, pues, determinar cuál es y qué es el bien supremo y cuál la ciencia que lo estudia. La respuesta de esta Estagirita es que tal es la política globalmente considerada, la politique o anthropina filosofía, dividida en ética y política en sentido estricto. A ella se subordinan por tal razón todas las otras ciencias. Conviene subrayar que, para Aristóteles, el bien supremo del hombre no es el del individuo, la felicidad del individuo o Glückseligkeit como le acusa Kant, sino el de la polis, pues dice, aunque el bien es el mismo para el individuo y el Estado, el de este es, sin embargo, un bien mayor y más perfecto. ¿Cuál es, pues, según el Estagirita, el más alto de los bienes que la acción humana puede realizar? En lo que respecta al nombre o nomati, la gran mayoría de las gentes, con instrucción o sin ella, le da el de felicidad, eudaimonía, en el sentido de vivir bien, eusen, o de actuar bien, eufrateri. Pero ¿qué es? ¿Qué es ser feliz? ¿Y qué es la felicidad? Las opiniones se dividen enfrentando a los filósofos y la gente ordinaria. Aristóteles examina las que son más relevantes y tienen razones en su favor. Recurre de este modo al método inductivo, justificando previamente su uso, y constata que las opiniones dominantes, endoxa, se distinguen entre sí por privilegiar diferentes tipos de vida, la vida de placer, la vida activa o la vida contemplativa. Particular importancia revisten el examen y la refutación de la doctrina del bien universal defendida por su maestro. Después de analizar esa doctrina que con propiedad pertenece a otra rama de la filosofía, a saber, a la metafísica, vuelve al bien que es objeto de nuestra investigación y pregunta, ¿qué es? Tipo tanelle, es decir, su naturaleza. Imposible responder a esta pregunta en los límites de esta comunicación. Más allá de su fórmula definitoria, una actividad del alma en conformidad con la virtud, suges energia cat areten, que Aristóteles deriva de la función del hombre, la respuesta a esta pregunta abarca en cierto modo toda la ética Nicómaco y ha permitido a algunos comentaristas como Atkins considerar esta obra como un tratado de eudaimonía, como una eudaimonología. 2.3.
La ética aristotélica, una ética de la elección buena y verdadera. Así, si atendemos a la causa final de la acción buena, de la acción humana, la ética aristotélica, que es genéricamente una ética de la acción, llega a ser específicamente, ante todo, una ética de la felicidad, una eudaimonología. ¿Cuál es su dominio si atendemos a su causa eficiente? Digamos previamente, ¿cuál es la causa eficiente de la acción? Según Ética Nicómaco 6.2, ella puede ser causada por una de estas tres facultades: la sensación, aithesis, el intelecto, nous, o el deseo, órexis. Aristóteles sostiene de inmediato que la sensación no es principio de acción, pues los animales poseen sensaciones y sin embargo no participan de la acción. Podemos objetarle que los animales también poseen deseos, los cuales, como vamos a verlo, sí cuentan entre los principios de la acción. Se encontraría entonces en dificultades, pues, como lo ha mostrado Gautier-Joly, entre otros, el Estagirita no ha establecido con suficiente claridad ni el concepto de deseo racional o voluntad, boulesis, que sí es para él una concausa de la acción, ni su diferencia del deseo irracional, epitimia, que descarta como principio de la praxis. Y en cuanto a la sensación de ánima, lejos de excluirla de entre los principios de la acción, señala su rol en el ejercicio del intelecto práctico, que es otra concausa de la misma. Sostiene en efecto que la causa eficiente de la acción es la elección, la cual es causada a su vez por la actividad combinada del pensamiento y el deseo del fin. El texto más explícito a este respecto es este párrafo de Ética Nicómaco 6.2. La causa eficiente de la acción, la causa de la acción, causa eficiente, no final, es la elección, y la causa de la elección es el deseo y el pensamiento del fin. La elección de los medios que conducen al fin es, de este modo, un deseo deliberado de cosas que están en nuestro poder, o como la define la ética eudemo, el deseo de algo en vista de algo. En otras palabras, el deseo de un medio en vista de un fin. En realidad, del mejor medio, como lo indica el término griego proairesis, cuyo sentido estricto es el de elección preferencial. Así lo indica en efecto el participio proaireton, que designa lo elegido antes de otras cosas. Como tal, ella requiere deliberación, la cual, por el mismo hecho, se erige en causa eficiente de la elección, aunque ella misma es causada por la actividad combinada del pensamiento y el deseo del fin. Tenemos de este modo la secuencia causal que conduce a la acción. 1. El deseo racional, boulesis, y el pensamiento, nous, del fin en actividad combinada. 2. La deliberación, bouleusis, del medio más adecuado para alcanzar el fin. 3. La elección, proairesis, del medio descubierto, la cual se presenta como un deseo deliberado del medio. 4. La acción, praxis, que por proceder de tal causa es una acción excelente, constitutiva de la felicidad. En esta secuencia causal, lo que está al origen e incoa la existencia de la acción es ciertamente el pensamiento del fin, pero no por sí solo, sino en unión con el deseo del mismo. El pensamiento por sí mismo no mueve nada, subraya vigorosamente el Estagirita. El pensamiento que mueve es el que está dirigido a un fin y gira en torno de la acción. En otras palabras,
el pensamiento del fin movido por el deseo del fin. De ánima precisa que en realidad de verdad es el deseo el que señala el fin que se ha de alcanzar, es decir, lo deseable. Lo deseable, una vez vuelto patente, se convierte en principio del intelecto práctico, el cual no mueve sino en la medida en que es movido por el deseo del fin. Una vez así movido, el intelecto delibera sobre los medios para alcanzar el fin, y lo hace con tal eficacia que la conclusión a la que llega su deliberación es la elección, la cual, por su parte, es el principio o causa eficiente de la acción. De ánima subraya en esos términos la estricta concausalidad del deseo y del intelecto práctico en la triple causación de la deliberación, la elección y la acción. Con toda razón se consideran estas dos facultades como motrices, dice, porque lo deseable es motor, y si el pensamiento a su vez es motor, es porque encuentra el principio de su propio movimiento en lo deseable. Por las concausas que lo originan, la elección es un deseo deliberado de los medios que conducen al fin. Ella es, por consiguiente, y por paradójico que parezca su formulación, un pensamiento que desea y un deseo que piensa. Por esta doble faz de su naturaleza, para ser moralmente buena, spudaya, ella debe ser, en tanto pensamiento que desea, un pensamiento verdadero, logon alethé, y en tanto deseo que piensa, un deseo correcto, orexin orzón. En virtud de esa doble característica inherente a su naturaleza, la elección que, desde el punto de vista formal, procede como un silogismo práctico, impone su conclusión con una fuerza análoga a la del silogismo demostrativo. Si la de éste no puede no aceptarse, la de la elección no puede no realizarse, y es ya una acción. No es, por tanto, un enunciado declarativo, sino imperativo. Cuando sus dos premisas, una relativa al fin y otra concerniente a los medios, se combinan, obligan a la gente a actuar de inmediato. Y siendo ellas de tal naturaleza, la acción que imponen es una acción excelente, una verdadera eupraxia constitutiva de la felicidad, pues, como dice en esta girita, la misma acción excelente es el fin. Podemos pues decir que la elección moral constituye el núcleo de la ética aristotélica de la acción. Por ser genéricamente una ética de la acción, ella es específicamente una ética de la elección, pues sin elección no hay acción. Y por ser una ética de la elección es, 1, una ética de la acción responsable, pues la elección es el principio de la responsabilidad. 2, una ética del deber, pues el deber es la faz ineludible de la responsabilidad. 3, una ética de la acción excelente, eupraxia, entroncada en la elección moralmente correcta y verdadera. Cada vez que el hombre elige correctamente, dice el estagirita, actúa necesariamente y actúa bien. 4, una ética de la felicidad, pues la eupraxia no es sino otro nombre de la eudaimonía, el fin finalísimo y bien supremo del hombre. 5, una ética de la virtud, en la medida en que la virtud se define como una disposición de la mente en relación con la elección, es decir, como una disposición electiva. De acción excelente en disposición excelente, es decir, en una virtud que es la causa formal de la felicidad. Esta es, en efecto, una actividad del alma en conformidad con la virtud. En cuanto a la virtud moral,
Aristóteles la define como una disposición electiva de la mente que determina el medio de las acciones y emociones. En cuanto a la prudencia, prónesis, que es la virtud intelectual por excelencia, la concibe como una disposición racional verdadera con respecto a las cosas que son buenas para el hombre. La disposición electiva de la mente es, de este modo, la causa eficiente de la virtud, pero esta es, a su vez, la causa formal de la felicidad, pues esta es una actividad del alma en conformidad con la virtud. Nada pues de extrañar que el estudio de la eudaimonía suscite en el autor la necesidad de iniciar el estudio de la virtud, puesto que la felicidad es una actividad del alma en conformidad con la virtud consumada. Es necesario que examinemos la naturaleza de la virtud, que es su forma. Así, por ser una ética de la felicidad, la ética aristotélica es también una ética de la virtud. En suma, la ética de Aristóteles no es una ética del bien, como la que propugna Platón y George Moore, sino genéricamente una ética de la acción buena o eufraxiología, y específicamente una ética de la felicidad o eudaimonología, una ética de la elección o proairetología y una ética de la virtud o aretalogía. Recordemos que en correspondencia con la división bipartita del alma, las virtudes se dividen en morales o virtudes del carácter e intelectuales. Las intelectuales se originan por instrucción, mientras que las morales lo hacen por la reiteración. Ahora bien, ni las unas ni las otras se originan por naturaleza ni en contra de la naturaleza. Ahondando en la génesis de las morales, Aristóteles sostiene que éstas se alcanzan y preservan observando el justo medio y se destruyen por exceso o por defecto. Imposible examinar estos agentes ni la naturaleza de estas virtudes. Baste advertir que, con el autor, que aunque el orden de la sustancia y la definición, la virtud moral es un punto medio, una mesotes, que podría evocar la mediocridad, desde el punto de vista de la excelencia es una sumidad, acroteis, pues es el punto de equilibrio entre dos contrarios, un equilibrio que se logra obrando cuando se debe, en pro de quien se debe, en vista de lo que se debe y del modo como se debe. La virtud moral es, de este modo, una disposición electiva que consiste en elegir el medio relativo a nosotros, determinado por el principio, es decir, por el modo como lo determinaría el hombre prudente. Observemos que esta definición de la virtud moral incluye la virtud intelectual de la prudencia, que es la que determina el justo medio. Esto indica, como señala Ross, que la virtud moral es incompleta en sí misma, sin la intervención de las virtudes intelectuales. Son estas principalmente la prudencia, las que establecen el principio correcto que prescribe el justo medio. Esto ha llevado a creer, Aristóteles piensa sin duda en Sócrates y su discípulo, que todas las virtudes son formas de la prudencia. Lo cierto es que las virtudes morales no pueden existir sin la prudencia, pero la prudencia a su vez exige la presencia de las virtudes morales, pues sin estas el prónimos, un hombre prudente, no sería tal ni podría determinar el principio correcto. En suma, no es posible ser absolutamente bueno sin la prudencia, ni ser prudente sin la virtud moral. Un análisis de la unidad de las virtudes morales e intelectuales, tal como la concibe el Estagirita, nos mostraría además la relación entre la sabiduría práctica encarnada por la prónesis y la sabiduría teórica que es la sofía o filosofía. Pero este análisis,
por esquemático que sea, sería objeto de otra comunicación. Muchas gracias.